en San Isidro, el único partido vecinal que va a formar parte de los comicios del domingo 7 de septiembre es Acción Vecinal San Isidro es Distinto. Uno de los integrantes de la lista es Walter Pérez, que ya es concejal y que busca continuar con esta labor en el Consejo Deliberante. Buen día, Walter, ¿cómo están las cosas? Buenos días, Alberto, ¿cómo estás vos? ¿Bien? Bien, bueno, como una manera de acercarle claridad al vecino, se me ocurren tres cosas importantes, empezando por la primera. En este caso, Acción Vecinal no es una fuerza nueva y ya viene con trayectoria en el ámbito del Consejo Deliberante. ¿Cuáles pensás que han sido los hitos o los hechos más importantes o las propuestas más importantes, más allá de que hayan tenido aprobación o no, que ha llevado a cabo Acción Vecinal? El concejal tiene dos funciones fundamentales. La primera es legislar, ya sea proponiendo proyectos o aprobando o apoyando proyectos de otras fuerzas o bajo otro punto de vista, si uno ve que las cosas no los representan a sus vecinos, votando en contra. Y después la segunda es controlar. En base a estas dos aristas, Acción Vecinal en el último año y medio ha presentado más de 120 proyectos, pero proyectos de fondo, ¿no? Desde ordenanzas que regula el uso de los espacios públicos, ordenanzas que tratan de preservar otros espacios, ordenanzas de transparencia, ordenanzas para visualizar cuestiones vinculadas con el presupuesto, y por el lado del control, obviamente, podemos hablar muchísimo de todas las falencias que demostró este gobierno con relación a su poca transparencia y, bueno, tratando de encontrar una luz previa a tener que ir un poco más allá, que es la justicia, ¿no? Hemos detectado desde cobro de tasas ilegales, licitaciones públicas amañadas, falta de transparencia, digo, en todo sentido, ¿no? Compras con sobreprecios. La sesión de mañana vamos a tratar el tema de Suizo Argentina, ¿no? La droguería Suizo Argentina, que misteriosamente nunca se le compraba nada y desde que está este gobierno se le está haciendo compras por 1.084 millones de pesos. A valor constante es más de $1.000.000 de ser un proveedor que no tenía ninguna injerencia en todo lo que era el ámbito de las contrataciones y de las compras, pasó a ser uno de los principales proveedores. Con lo cual, todos esos datos que los recabamos en base al boletín oficial u otras fuentes es lo que hace el control, ¿no? Ser un poco un organismo de verificación de la transparencia. Uh-huh. Una de las cosas que recuerdo es que habías presentado un proyecto para que se ponga claridad sobre el organigrama de la gestión, ¿verdad? Eso es un poco largo el tema del organigrama, pero largo sobre todo por la cantidad de nombres. Desde que empezó la gestión, lo que estamos pidiendo es cómo es la organización municipal. Es importante saber eso porque el organigrama demuestra las competencias y al mismo tiempo las responsabilidades de cada uno de los funcionarios. Nunca nos dieron el organigrama, en base a eso empecé a armarlo con el boletín oficial y los nombramientos que iban surgiendo. Es un poco complejo y no es 100% fiable porque encontramos que algunas designaciones no son claras porque no determinan a qué secretaría o a qué subsecretaría pertenecen. Simplemente se da un nombre, una categoría, o sea, subsecretario, secretario. Y el año pasado terminamos con un organigrama solamente circunscripto a subsecretarios para arriba. Y en ese orden de cosas había más de 40, 4 veces más de lo que éramos nosotros en su momento. Uh-huh. Ahora, en la última sesión, presenté un organigrama más ampliado que incluye todos los cargos políticos, asesores, directores generales, subsecretarios, secretarios, y encontramos que el organigrama ya subía a más de 140 personas. Esas 140 personas que cobran más de 4,5 millones y hasta 14 millones, le implican al municipio todos los meses 660 millones de pesos de sueldos, 7.800 millones de sueldos al año. Imagínate que esa cifra es muy superior a lo que se gasta en deporte, en educación, en acción social. O sea, cifras que son increíblemente altas, sin sumar que también presentamos proyectos por el tema de monotributistas. Se asignaron a la Universidad de San Martín 9.800 millones de pesos al mes de julio para pagar a monotributistas. Estamos hablando del 5% del presupuesto. Monotributistas que nadie sabe quiénes son, dónde trabaja, cuánto cobran o qué hacen. Entonces, toda esa cuestión de falta de transparencia y ese crecimiento exponencial de lo que es la administración pública, nosotros cuando nos fuimos, el gasto en administración pública, o sea, el gasto en personal que hace tareas administrativas, no el gasto de los médicos, enfermeros, personal de barrido o el personal de cuidados comunitarios, el que es administrativo 100%, era del 6%. Ahora entendemos
que está cercano al 20%. Con lo cual este dispendio de plata disvalioso hace que el municipio se vea con cada vez más necesidad de recursos, y esos recursos, ¿de dónde los saca? Obviamente de las tasas, y las tasas con aumentos. Ujú. Este mes vuelve a haber aumento de las tasas. Sí, Es increíble. mencionaste algunos aspectos o proyectos o cuestionamientos que refieren al control, ¿no? O a detectar Sí. cosas, en este caso del Ejecutivo. Contame alguno o algunos proyectos que hayan tenido que ver con propuestas. Bárbaro. Propuestas. Nosotros los dividimos en los proyectos positivos. Por ejemplo, un proyecto de los que presentamos es la regulación de la recepción de regalos por parte de las personas que componen tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Ajá. Es una ley de ética. Esto está vinculado porque al intendente le regalaron 2 veces viajes al exterior, que no sabemos qué fundación se lo pagó, porque hablan de una fundación, pero una fundación que es un poco rara, porque es una fundación política. Mm. Y en base a eso dijimos, bueno, pido explicaciones por qué hace esto, pero al mismo tiempo saco una ordenanza o propongo una ordenanza que regule estas situaciones. Obviamente que no fue ni siquiera tratada en la Comisión de Interpretación y Reglamento, porque la preside alguien del oficialismo. Ajá. Entonces, evita que esto se trate. Sería algo Presentamos, equiparable a lo que pasa con el gobierno nacional, ¿no? Que el presidente no puede también recibir obsequios, eso también sucede, mira, ¿no? es una traslación, porque obviamente las leyes buenas hay que tomarlas y copiarlas, no es que es un invento que se me ocurrió a mí. Ujú. Tomé la ley nacional, la modifiqué y la ayorné a una legislación municipal, y en base a eso, bueno, hice este proyecto que lamentablemente no está hoy todavía en tratamiento. Hicimos otro proyecto de transparencia en el cual lo que les pedimos es que todas las compras, las contrataciones que se hagan, porque solamente tenemos acceso a las licitaciones privadas y a las públicas en el boletín oficial por las adjudicaciones, pero que todas sean mostradas en un portal especial que se genere a tales fines. Impulsamos el tema de declarar espacio protegido a varias áreas, entre ellas la ordenanza por un despacho de minoría del Golf de Illalina. También sacamos otra ordenanza pidiendo que no se utilice masivamente el Golf de Illalina para hacer actos todas las semanas, porque eso afecta la ecología, el pasto, la vida de los vecinos, sino limitarlos a 2 veces por año. El año pasado, no, perdón, al principio de este año creo que presentaron unos patrulleros que habían comprado con un crédito de Provincia de Buenos Aires, y 33 móviles estuvieron dando vuelta dentro del parque y haciendo destrozos en lo que es el césped, ¿no? del parque. Ujú. Pedimos otra ordenanza pidiendo explicaciones respecto de por qué se había autorizado la obra del Arsenal de Boulogne, fue vetada. Otra respecto del adoquinado, preservación del adoquinado público, porque estuvimos viendo que en varios lugares sacaban el adoquinado público para poner hormigón. Entonces lo que decimos es, hay que preservarlo, y la autorización para retirar adoquinado tiene que pasar sí o sí por el Legislativo, también fue vetada. Otra de las ordenanzas es que Ojos en Alerta se puede hacer virtual. Hay mucha gente que por problemas físicos, de movilidad, de discapacidad, por su trabajo no pueden ir a esos cursos presenciales, que realmente son cursos de adoctrinamiento, porque todo el mundo sabe cómo usar un WhatsApp. Pero bueno, decimos, ¿por qué no lo hacen virtualmente? Así la gente puede acceder a esa herramienta complementaria del 911. Ujú. Y también fue vetada. Ahora, ¿en dónde estaría el centro? Habida cuenta tal vez de cosas que han quedado pendientes o que se sabe o que se supone que pueden aparecer, ¿en dónde estarían los pilares de acción vecinal en un próximo periodo? Básicamente es lo que se habla siempre que hay elecciones de medio término. Siempre el legislativo es un contrapeso del ejecutivo. Un ejecutivo que tenga mayoría excesiva o completa en el departamento legislativo se convierte automáticamente en una escribanía, que solamente saca lo que le pide el ejecutivo y aprueba lo que le piden desde sus oficinas. Con lo cual la idea es que siempre haya un contrapeso, para que de esa manera se logren, a través de consenso, poder ver qué es lo mejor para todos los vecinos. Las fuerzas políticas que están representadas en el Consejo Deliberante representan a todos los vecinos, pero también representan a una forma de pensar de un grupo de vecinos. Los vecinos que votan a una fuerza política no piensan igual que los otros vecinos. De ahí es que existen los congresos, las legislaturas, para consensuar ideas, y por eso es honorable Consejo Deliberante, ¿no? Consejo que es con C, no con S, es porque es consensuar, viene de la palabra consensuar. Uh-huh. Entonces, la idea es que estemos todos representados para poder consensuar lo mejor para el distrito. Y por eso es importante votar a Acción Vecinal, que tenemos experiencia, sabemos cómo manejar las situaciones, conocemos las falencias que pueden surgir, y también podemos ser un contrapeso importante para que no haya una
un avasallamiento de parte de la actual gestión, como lo estamos viendo en el tema de impuestos, de seguridad, de salud, etcétera. Ahí planteaste el tema de los impuestos, bueno, las tasas, ¿no? Las tasas. Generalmente se lo usa como sinónimo, ya sabemos que las municipalidades no cobran impuestos sino tasas, pero bueno, fuera de ese detalle, bueno, eso es una preocupación importante. El gobierno empezó muy mal y sigue actuando de manera muy irresponsable respecto del cobro de las tasas. Empezó cobrando tasas por arriba de lo que nosotros habíamos autorizado en el Consejo Deliberante, que era la inflación. El año pasado, cuando la inflación fue del 30%, subió las tasas un 48%, o sea, de manera ilegal. Eso nosotros hicimos tanto en la presentación en el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires como en la justicia. Pero a partir de ahí, la vorágine recaudatoria fue impresionante. Para dar un ejemplo, estamos ya en el 328% de incremento de las tasas desde que asumió esta gestión, contra una inflación que apenas alcanza el 130, que apenas, es mucho, pero es el 132, 133%, Sí. con lo cual duplicó en creces la inflación. Y esto nosotros ya lo estamos diciendo desde el año pasado, sacando las denuncias judiciales y las denuncias al Tribunal de Cuentas que hicimos por la responsabilidad de cobrar de más a los vecinos. El año pasado, cuando finaliza el ejercicio, el municipio tenía 41 mil millones de pesos en el banco que fue dinero cobrado de más. No es que fue un ahorro que se hizo en el presupuesto. El presupuesto era de 187 mil millones de pesos y se gastó 187 mil millones de pesos. O Ujú. sea, se gastó lo presupuestado. Sí. Ahora, de esos sobraron 41 mil millones de pesos más, 40 millones de dólares. Lo que decimos es, y nos pidieron que votemos otro aumento, que es lo que se está dando de este momento, del 8% y a partir de ahí a través de lo que sea la inflación. Nosotros nos opusimos y nuestro proyecto era bajar las tasas un 20%, que era lo que se recaudó de más. Están recaudando de más, con esa plata hacen lo que se llama carry trade, o sea, lo van poniendo en plazo fijo para generar intereses, generan una cantidad de intereses interesantes. En el mes de abril de este año tenían 50 mil millones de pesos en el banco, pero bueno, ahora con todo lo que están haciendo de obras públicas y de compras poco transparentes, ya esa plata bajó muchísimo. Están invirtiendo todo de golpe en la vía pública porque obviamente se vienen las elecciones. En vez de invertirlo en la gente, lo invierten en cosas materiales, porque no les invierten en seguridad, no lo invierten en salud, no lo invierten en educación, no lo invierten en cultura. Lo invierten exclusivamente en comprar cosas, y que ya expliqué, por ejemplo, lo de la Suiza Argentina, y puedo explicar muchísimas cosas más, o lo invierten en hacer hormigón, que es algo también etéreo, porque yo no sé si ponen el hormigón que dicen, las obras tardan muchísimo tiempo, se hacen en lugares innecesarios o se hacen de manera desprolija. Entonces, no sé cuánta plata de esas quedan, pero lo que sí te puedo decir, volviendo al tema de las tasas, es que, por ejemplo, este mes volvió a haber un aumento que va a ser reflejado a partir de la semana que viene, que obviamente la semana que viene, después de que pasen las elecciones, van a repartir las boletas de las tasas con subas otra vez. Una última cosa, ¿qué es lo que han estado observando de parte de la gente en las recorridas? Bueno, las redes son, no todo lo que pasa en las redes Seguro. se refleja en la realidad, pero en el cara a cara que han tenido con la gente en este tiempo de campaña, ¿qué es lo que le dicen los vecinos? La gente, hay una frase muy interesante que se repite cada vez que lo ven a Gustavo, es vuelvan, por favor vuelvan, por favor vuelvan. Esto es lo que más sentimos nosotros. También hay una situación, como dijiste, de redes bastante despiadadas, porque cada vez que subo, por ejemplo, algo a mis historias o a mis publicaciones de distintas redes sociales, hay un ejército de personas que se denominan trolls, Ajá. que van y empiezan a decir barbaridades, ¿no? Mentiras, como las que dice este gobierno sistemáticamente. Entonces, hay que ir borrándolos. También tenemos un tema con todo lo que es la campaña política. Pegamos un cartel y hay 15 patrulleros alrededor nuestro impidiendo que lo hagan cuando tendrían que estar custodiando a los vecinos y no prohibiendo que partidos políticos que no son de su agrado puedan hacer publicidad proselitista. Lo mismo ocurre en todo sentido, ¿no? Con algunas situaciones puntuales de recorrida de distintas personas que reparten cartas que también las paran para identificarlas, al contrario de lo que hacen con todo el personal propio y pago, que es el que está hoy en las mesitas de ellos, o lo que están pegando carteles, o incluso despegando los carteles nuestros, que son todos pagos por el municipio. O sea, lo que no se iba a utilizar al empleado público para hacer campaña política lo usan y encima les pagan un plus. Con lo cual, la sensación, la gente esto lo ve, esto lo siente, y creo que vamos a tener un resultado más que positivo en las urnas, pese, ya te digo, a toda esta campaña de desprestigio, esta campaña de mentiras bastante burdas,
esta campaña política sucia que está llevando adelante, y que también aprovecho tu medio, Alberto, para pedirle a la gente que vaya a votar con la boleta en el bolsillo, nuestra boleta en el bolsillo, porque están organizados para sustraer las boletas nuestras en el cuarto oscuro. Nosotros somos la única opción vecinalista que va a estar con una boleta corta, con lo cual ellos con fiscalización en todas las mesas y con un plan organizado con muchas personas que pagas, van a hacer lo posible por sustraer nuestras boletas y que no tengan los vecinos nuestra opción para votar en el cuarto oscuro. Bien. Bueno, Walter, muchísimas gracias por tu tiempo, por contar lo que han hecho, lo que pretenden hacer y la visión de los vecinos frente a Acción Vecinal. Que estés muy bien. Muchísimas gracias, Alberto. Muchas gracias. Un abrazo. Saludos. Abrazo.